Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a corroborar respuestas con los libros. Vamos a hacer una práctica y también vamos a compartir algunos términos de uso de la vida cotidiana donde tenemos que hablar bien y escribir bien. A continuación, les voy a compartir el libro digital. Vamos con el libro digital. Ok, aquí les estoy compartiendo el libro digital. Vamos a ver lo que es la creación literaria. Primeramente vamos paso a paso. ¿Ok? ¿Qué página estamos? Ponga la fecha de hoy. Si ya comenzamos a verla, igual la vuelve y la pone. Hoy estamos a 8 de marzo de 2021, página 20. Okay, página 20. Nosotros en las páginas anteriores estábamos en el área de comprensión lectora. Ahora nosotros estamos ¿en qué área? En el área de apreciación y creación literaria, ¿verdad? Vamos a lo que es la creación literaria. Cuando hablamos de la creación literaria, estamos hablando de lo que es la literatura. Ok. La literatura está muy correlacionada con lo que es leer. Okay. Área de comprensión lectora correlacionada con el tema de apreciación y creación literaria. ¿Por qué? Porque hay algunos escritos, ¿verdad?, que pueden ser de folclore literario o de la tradición. Nosotros dentro de las creaciones literarias podemos ver leyendas, como el año pasado que vimos la leyenda del Zaratí. ¿Recuerdan que vimos la leyenda del Zaratí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Profe, yo no veo. ¿No ve? Ok. ¿No ve el libro digital? Se quedó en la portada, profesor. Se lo comparto. Aquí está el libro digital. ¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Ahora sí se ve. Ok. Ok, perfecto. Como decía yo, el año pasado habíamos visto en el área de literatura, vimos una leyenda que les marcó bastante, que era la leyenda de la leyenda del Zaratí. La leyenda del Zaratí, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué está correlacionada la literatura con la lectura? Existen algunos tipos de escritos, ¿verdad?, donde yo tengo que tener, como se dice, esa cultura por leer. Normalmente no nos gusta leer porque nos aburre, porque nos da pereza y demás. Pero una persona que lee bastante mejora su pensamiento crítico. Una persona que le gusta leer, que tiene esa cultura, mejora su ortografía, mejora su manera de hablar, mejora su dicción, mejora tono de voz, mejora muchas cosas. A veces la literatura te lleva a tiempos de atrás que de verdad de repente nos identificamos con leyendas, con cuentos, con fábulas. ¿A quién no le ha leído un cuento a un abuelo, verdad? Un abuelo, nuestros abuelos nos dicen anécdotas, nos dicen fábulas y demás. Normalmente, cuando leemos una fábula, la fábula se reconoce porque nos deja un mensaje, ¿verdad? La fábula siempre nos deja una moraleja, o sea, una enseñanza. No he dicho que en las otras lecturas o en los otros tipos de literatura no den enseñanza, sí, pero normalmente la que suele darnos siempre una moraleja es las fábulas, ¿verdad? Una de las famosas fábulas muy reconocidas es la del tío conejo y la tortuga, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a entrar. Estamos haciendo una pequeña introducción.
Muchas veces cuando estoy leyendo, yo me imagino, ¿verdad? De tal manera los sonidos, el paisaje y demás. ¿Qué libro leímos el año pasado? ¿Cuál era la novela de ustedes? ¿Cuál era la novela del año pasado que leímos? ¿Cuál era? ¿Cómo? La del príncipe y el mendigo. El príncipe y el mendigo. Y automáticamente cuando íbamos leyendo, nos íbamos imaginando, ¿cierto? Cómo iban pasando las cosas y ya cuando la lectura se puso buena, íbamos leyendo. Y uno se imagina, pues, porque a la persona que le apasiona y al que no le apasiona, en algún momento va a sentir todas estas cuestiones que estoy mencionando. Entonces, la literatura oral también ha sido llamada folclore literario o bien en tradición sin letra. En nuestro país encontramos en las tradiciones populares, así como en los pueblos autóctonos. La literatura es el arte que utiliza las palabras como principal medio de expresión. La literatura. Creo que el año pasado, estoy haciendo una pequeña introducción, también les había hecho mención, recuerda que les hice mención de una chica que aparece mucho en el Instagram, Sheldry Science, que se había empollerado. ¿Recuerdan que les dije? Pero que ella se había empollerado de esta parte hacia acá y la otra parte se había puesto como la imagen de una calavera y mucha gente la criticó porque decía que le estaba faltando el respeto a la pollera y demás. Pero lo que nadie se percató fue que en la parte de abajo decía que la chica estaba haciendo un arte, haciendo mención a que en el pueblo, hay un pueblo de los santos donde se conoce como que sale una empollerada después de las 12 y se convierte en calavera, que todo el mundo la ve bien bonita y de repente a esa hora de la noche lo que sale es una calavera. Eso entra como una leyenda, la leyenda de la empollerada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entra en lo que son algunas tradiciones. Miren que estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces dice que así como la pintura se sirve de colores y formas y la música usa los sonidos, la literatura emplea palabras para darle forma artística al mensaje. En los inicios de las sociedades humanas, cuando no existía escritura, ya existía, ¿qué cosa? La literatura. Ya existía la literatura. Esta era de carácter oral y estaba formado por ¿qué cosa? Lo que estoy mencionando, mitos y leyendas. Uy, hay muchas leyendas, ¿verdad? Muchas. Otras narraciones que se contaban de generación a la siguiente. En la actualidad, el término literatura se asocia rápidamente con lo que estoy diciendo, poemas, novelas, obras de teatro. A mí en lo personal me gusta mucho lo que son las obras de teatro, uno se relaja bastante. ¿Cuántos aquí han ido a la obra de teatro? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de ir a obras de teatro? Profe, yo fui a una obra de teatro gracias a mi primo, ya que es la escuela anterior donde él estaba, creo que era San Lorenzo. Ajá. Ajá. Colaboración que fueron para un teatro que podía invitar a familiares. Ajá. Yo soy uno de los más cercanos, me invitó a mí y yo fui a ver una obra. ¿Y qué tal te pareció? Bonito, ¿verdad? Bonita por la parte interpretativa que los personajes daban. Ajá, entonces todo esto entra en creación literaria, ¿ok? Los poemas, las novelas, las obras de teatro, las leyendas. Dime, Grace, ¿ibas a decir algo, hija? Yo sí fui a una obra, que al final me dieron un boleto gratis para otra. Ah, bueno, perfecto. Entonces, los que hemos tenido la experiencia de ir a obras de teatro, sabemos que esto es tener cultura. Hay otras personas que, ay, no, teatro, qué aburrido. Pero si supieran que en el teatro uno hasta interactúa con los actores y es algo dinámico y uno se relaja. Es como ver la televisión, pero en vivo y los sonidos y demás, ¿verdad? Bueno, entonces,
Dicho esto, entramos en lo que es ya de lleno la literatura. Ya estamos claros de qué se trata la literatura y que debemos interesarnos por leer. La literatura va de la mano con comprensión lectora, va de la mano con pensamiento crítico, va de la mano con aprender a mejorar nuestra dicción al hablar, va a mejorar nuestra manera de escribir, nuestra ortografía. Y muchas veces la literatura nos ayuda, ¿por qué no? Nos ayuda también a perder ese pánico que tenemos a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces, la oral. La literatura se basa en la oral y escrita. Ah, profesora, pero ¿y oral qué es? Ok, fácil. Cuando vemos en la oral vamos a ver varios ejemplos. La poesía, que aquí ya muchos no quieren decir poesía. Las décimas, que a la mayoría ya no le gustan las décimas. Las leyendas y cuentos populares, como el que mencioné, la leyenda de la empollerada, ¿verdad? Adivinanzas, trabalenguas, rondas y juegos y refranes. Muchas veces nos aprendemos refranes a la mitad y no sabemos terminarlo, ¿verdad? Entonces, todo esto entra en la literatura, ¿cuál? Oral. Miren qué fácil. La literatura oral. Ajá, profesora. ¿Y qué entra en la literatura escrita? Fácil. En la literatura escrita entra lo que es la poesía lírica, la obra dramática, la novela y el ensayo. Cuento o historia breve. Entonces ahora vamos a desglosar lo que dice aquí en el libro. Dice en el libro lo siguiente. Sabemos que la oral se escucha ya sea recitada o cantada. Se refiere a temas de interés para una comunidad. El origen del pueblo, el amor, la guerra. Ustedes saben que han hecho algunos concursos de estos de décimas donde los estudiantes ponen tocan algunos temas importantes, ya sea del agua, temas importantes como es el tema de la basura, de la educación, y eso que viene entrando en lo que es décima. Sabemos que hay muchas poesías, a mí que me gusta recitar la poesía, hay muchas poesías populares, como la de Incidente de Cumbia, como la de Los Días Patrios, de Ricardo Miró, que hay un montón, ¿verdad? Entonces, se transmite verbalmente y se memoriza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los géneros que abarca, como decíamos, adivinanzas, trabalenguas, rondas y juegos, refranes? Es anónima, suele haber varias versiones en poema o relato. Vamos ahora con los escritos. Ya vimos que los escritos, voy a encontrar la poesía lírica, la obra dramática, la novela, el ensayo, el cuento o historia breve. Entonces, ¿qué sucede con la literatura escrita? Sucede con la literatura escrita que los temas pueden ser de manera social o personales. ¿Cómo se transmite la literatura escrita? Fácil. Por medio de la lectura se imprime o se almacena un soporte digital. También tenemos, casi siempre ya está firmada por ¿quién? Por un autor. Por eso hay una versión única. ¿Okay? Ya lo explicamos, ya nos dimos cuenta la importancia de lo que es la literatura, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a lo que son los modos literarios. Dentro de los modos literarios vamos a encontrar los versos y la prosa. La literatura escrita se presenta en dos modos básicos, en el verso o en prosa. El verso tradicionalmente se entiende como una composición métrica. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene un esquema rítmico. El verso se usa principalmente en el género lírico. La prosa, en cambio, se usa más frecuente para los demás géneros literarios, especialmente en la narrativa, lo que es el cuento y la novela. Pero el teatro, en épocas anteriores, se escribía ¿en qué forma? En verso. Y aquí tenemos unos modos literarios, verso y prosa. Lenguaje distinto de la conversación cotidiana, los modos literarios, verso y prosa.
El prosa es el lenguaje similar al pensamiento discursivo o a la conversación. En la página 21 tenemos un taller que realizar. Determina cuál texto está en prosa y cuál en verso. Ok. El primer texto está en ¿qué? En verso. Presenta rima consonante y tiene un patrón en la medida de los versos. Y 7 y 11 sílabas. El segundo texto está en prosa, no se sujeta a las reglas del verso. Luego dice, punto 2, menciona 2 ejemplos de la literatura oral en nuestro país. Como les mencioné, rondas, leyendas, mitos, décimas y coplas. Y en el punto 3, usted lo tenía que desarrollar con su pensamiento crítico. Comenta la importancia de literatura oral en nuestra cultura. Esta parte la hace en su cuaderno, pero no me la manda. Recuerde que todo lo que trabajamos aquí en el aula virtual es para reforzar su conocimiento. ¿Ok? Vamos aquí, copiamos. Los que ya hicieron esta parte solamente corrigen. Voy ahora a compartirles una breve diapositiva, como les decía, de cómo debemos tener algunos tips ortográficos. Me hacen saber si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Está cargando? No, profe. No, profe. Aparte como estuviera todavía. La mente que se abre a una ventana nueva, idea jamás volverá a su tamaño original. ¿Esto es de quién? De Albert Einstein. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Tenemos aquí hay, que es de haber, ahí, que es de lugar, y ahí con H y Y no existe. Ok, iba, muy importante, me lo escriben con V. IVA de ir es con B, el que se escribe con V es de un impuesto, y créame que usted no lo está utilizando. Y el IVA con H, cuando me escriben los chats, no existe. IVA con H y con B no existe, ya sabes, ¿ok? Haber es cuando es de un verbo. Haber de mirar es a ver. Y haber con V y H tampoco existe. Esto es lo que yo necesito que ustedes aprendan a mejorar. Voy aquí. Aquí hay algunos tips ortográficos. Vaya, que es del verbo vallar, un objeto. Vaya con B y con Y, que es de fruta. A del verbo haber. A, interjección que indica sorpresa o admiración. Esta palabrita que me la dicen constantemente, hubieron. No se dice hubieron. Hubieron no existe. ¿Ok? ¿Qué se dice? Se dice hubo. ¿Hubieron muchos heridos? No, hubo muchos heridos. ¿Hubieron 2 personas? No, hubo 2 personas. ¿Hubieron problemas para entrar? No, hubo problemas para entrar, ¿ven? Poco a poco aquí estamos aprendiendo algo. Aquí podemos ver que no es sin embargo pegado, es sin embargo. Él miró por la ventana, coma, sin embargo no lo pudo ver. Cada vez que me aparezcan estas palabras aquí, llevo delante una coma, ¿ok? Hoy estamos repasando poco a poco algunos tips ortográficos, ¿ok? Dejo de compartir pantalla. A ver, yo les doy las gracias a todos por estar aquí en nuestra aula virtual. Nos vemos mañana. Dios primero. Recuerden tener la aplicación Quizzes. ¿Ok? Chao. Dios me lo bendiga. Hasta mañana. Chao, profe. Bendiciones. Dios me Chao, profe. Hasta Bendiciones. mañana, profe. bendiga. A estudiar. Chao, profe. Hasta mañana. Chao.